Cuando lo tengan, digan amén, hermanos. Dice de la manera siguiente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Evangelio según Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué dice? Y los sanó. 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Tome su lugar glorificando el nombre eterno y glorioso del Señor. Le quiero pedir su atención unos minutos. Acuérdense, hermanos, que la palabra del Señor no regresa vacía. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios jamás nunca regresa vacía. Sea la temática que sea, cuando Dios quiere bendecir a alguien, Él no se va a detener. Amén, hermanos. Escuche, han habido conversiones, reconcilios, sanidades, cuando incluso no se está tocando un tema de conversión. La gente se arrepiente, ¿verdad? Nosotros hemos estado en lugares incluso en donde antes de predicar la palabra me han dicho los hermanos, hermano, hay 2 personas o 3 personas que se quieren entregar al Señor. Todavía no hemos predicado, pero como es el Señor el que toca los corazones. Amén, hermanos. Yo lo que entiendo es que la palabra de Dios hace su trabajo. Hace su trabajo. Entonces yo quiero compartir con usted este tema, la preparación de la iglesia. Ese es el tema para hoy. La preparación de la iglesia. Y yo quiero llevarle su atención aquí, por favor, lea conmigo Mateo 4, 23. Ahí vamos a leer solamente este versículo, el 23. Dice, y recorrió Jesús, oiga eso, y recorrió Jesús toda Galilea. Ahora, lea detenidamente la parte que sigue. ¿Qué dice? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ahí deténgase, por favor. En esto consiste la preparación de la iglesia del Señor. Primeramente, escuche, dice que el Señor iba recorriendo. Esta palabrita aquí, y recorrió Jesús, es lo que la autoridad en nuestros países usa como una palabra clave cuando están buscando, por ejemplo, a un delincuente, a una persona que le faltó a la ley. Cierran una calle, cierran otra, y hay un círculo ahí, ¿verdad? Y van casa por casa. Usted le pregunta, o usted quiere pasar, y le dicen, no puede pasar, pero yo vivo en esta colonia. No puede, porque estamos peinando el área. Quiere decir, casa por casa, cuarto por cuarto, esquina por esquina. Todo lo estamos revisando hasta encontrar al individuo. No sé si logra comprender por ahí. Esta palabrita eso quiere decir. Y recorrió Jesús toda Galilea. Imagínense qué belleza, ¿verdad, hermano? El ministerio, ahora escuche, este ministerio del Señor tiene el enfoque que la iglesia nuestra debe tener, hermanito. El ministerio en el que el Señor nos ha puesto, debemos de desarrollar estas 2 partes para traer una verdadera preparación a la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es esa preparación? Bueno, está la palabra enseñando en las sinagogas de ellos. La sinagoga, hermanos, que empezó a haber bastantes después del cautiverio babilónico, cuando el remanente empezó a regresar a Jerusalén, empezaron a haber muchas sinagogas. En las sinagogas se reunían de 10 personas hacia arriba. Cuando habían 10 personas, había grupo. El 10 es un número redondo para los judíos, un número de grupo, y entonces ya podían ellos llevar a cabo cualquier reunión en las sinagogas. Pero miren lo hermoso que es aquí. Vamos a volver a leer, hermanos, el versículo 23. Y recorrió Jesús, peinó Jesús toda Galilea,
enseñando en las sinagogas de ellos. Escuche, enseñando en las sinagogas. Y esta palabra enseñanza se da dentro de las iglesias. La enseñanza es la preparación de los que ya son salvos. A ver, ¿me está entendiendo? Los que estaban en las sinagogas eran judíos que estaban estudiando la Torá, la palabra de Dios, querían aprender de Dios, querían recibir el consejo de Dios. Ya estás aquí, déjame prepararte, déjame adiestrarte, déjame darte el mapa, déjame grabar la señal del GPS en tu espíritu para que sepas caminar en el evangelio del Señor. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, escuche, para los no salvos es la enseñanza, la enseñanza para los salvos, para los que estamos dentro de la iglesia ya. Y dice, y predicando el evangelio del reino, ya es a campo abierto. Entonces déjeme decirle a usted, no tenemos un pizarrón, ¿verdad, hermanos? O una pantallita por ahí, pero no se preocupen, quizá para la próxima va a ser. Porque quisiera yo que esto se grabara, porque usted sabe, ¿verdad? Cómo nos enseñaron la A, la E, la I, etcétera, en la escuela. A través del pizarrón. Yo me recuerdo que la maestra ponía una A grandotota y decía, a ver, pase usted y repase la A. Ah, dígalo, cada vez que repase decía, hasta que se le grabó a uno. ¿Me comprende? Las parábolas que Jesús habló eran las ayudas visuales para el mensaje que él hablaba. El sembrador, ¿cuál otra parábola? Las 10 vírgenes, etcétera. ¿Verdad? Todas las parábolas de las que habla la Biblia eran las ayudas visuales que Jesús usó para que el mensaje se hiciera entendible. Entonces, hermanos, fíjense ustedes que para la palabra enseñar está la palabra didaché en griego, didaché. Didaché quiere decir enseñanza, quiere decir una lección que te prepara, una lección de parte de Dios, puesto que ya eres un alumno, ya estás aquí, la lección es para ti, es para enseñarte cómo, puesto que estás en el camino, te enseñamos cómo llegar hasta el cielo. Qué tremendo, hermanito. Y dice, la predicación viene de la palabra griega kerigma y quiere decir la proclamación pública del evangelio a los no convertidos. Entonces Jesús, ¿qué andaba haciendo en Galilea, hermanos? Díganmelo. Enseñando y predicando. No es la misma cosa. La enseñanza, ¿dónde la daba el Señor? Dentro de las sinagogas. ¿Quiénes estaban ahí? Los que ya eran de Dios. Y predicando allá afuera. ¿A quiénes se predicaba la palabra? A los no convertidos. Qué bendición, ¿no, hermano? Entonces, disculpe, está bien, en algunas oportunidades el pastor de una iglesia discierne la necesidad y entonces predica un mensaje evangelístico. Supóngase usted que les voy a dar esta idea que estamos tratando de inculcarla en todo el ministerio a nivel internacional, porque yo le he dicho a los hermanos, ojalá que nosotros ganemos almas nuevas, hermanito. Nunca vaya a ir usted a las iglesias a traer hermanos, a pescar en peceras. ¿Amén? Solo 2 están de acuerdo conmigo. O sea, ¿verdad? Hacemos nuestras campañas y vamos allá a aquella iglesia y traigamos 50 de allá. No, hermanito, es prestar unos cuantos pececitos de aquella pecera y mañana se van a su regreso otra vez allá, ¿verdad? No, hermano, no. Entonces, esto nos va a enseñar mucho a nosotros. Y como les reitero, estamos tratando de inculcárselo a los pastores. Ahora, cuando yo voy a las campañas a otros lados, yo les digo a ellos, no estén invitando hermanos de otras iglesias. Oiga, se oye medio egoísta la cosa. Pero ¿cómo avanzaríamos más, hermano? Llenamos el avión de los nuestros, ¿verdad? Y hay otro que quiere volar por allá y dice, mire, no, es que ya está lleno. Mire, yo tengo necesidad de viajar. No, ya está lleno. Eso es lo que está pasando.
como se llenó nuestra iglesia, pues entonces estamos tranquilos. ¿Sí me entiende? Pero se llenó de 10 de allá, 15 de allá, 10 de allá y así vamos. No. Entonces vamos a practicar el querigma, que es la proclamación pública del evangelio. ¿A quiénes? A los no convertidos. Y cuando ya estén dentro de la sinagoga, dentro del templo, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Enseñarles, prepararles. Pues ya llegaste, ya estás aquí, ahora te vamos a dar el mapa para que llegues a la meta final. ¿Y cuál es el mapa? La palabra, ¿verdad? El mensaje. Levanta un poco más la lección. Las lecciones son más exigentes. Las lecciones le exigen más al oyente, ¿verdad? Porque así decía el Señor. ¿Entendieron ustedes? ¿Comprendieron ustedes? Por eso decía, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es interesante, hermano. Entonces, yo quisiera que usted mirara conmigo esto. En estos días, por lo menos yo creo que usted lo va a captar así. ¿Qué hemos hecho? A la luz del tema que le estoy tocando, ¿qué hemos hecho en esta iglesia, hermanito? Hemos hecho didaché, así, ¿me entiende? Claro, es la palabra enseñanza en nuestro castellano, pero en el lenguaje como se usó allí en Mateo 4:23, el Señor recorría, peinaba el área, haciendo evangelismo personal, ¿verdad? Yendo de casa en casa, avanzaba el Señor proclamando el evangelio. Y una vez que los tenía y que se congregaban en sinagogas, dice que les daba la didaché, ¿verdad? Los preparaba. Entonces la iglesia primitiva, hermanos, recibió esa amplia preparación. A mí fíjese que me impresiona cuando el apóstol Pablo habla de cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica, ya no hay necesidad que yo les repita esto, porque ustedes saben perfectamente que la venida del Señor será así, asá, así, asá. Qué tremendo, hermano. O sea, ¿cuál era la comprensión? ¿Cuál era el alcance? ¿Cuál era la capacidad de comprensión de la iglesia del primer siglo? Era perfecta. Ellos entendían. ¿Sabe qué, hermano? No sería malo que algún día, que se haga el culto, ¿verdad? Yo tengo a los hermanos allá, los tengo en Ascuas, en la iglesia en el Valle, en California, porque les he dicho, un día de estos el mensaje va a ser que les voy a hacer un examen a todos. No me entendió, ¿verdad? Pasarle una hoja a la hermanita, a ver, anóteme ahí con su puño y letra y sin copiarle al de atrás, porque a poco el de atrás o va a estar bien o va a estar mal, ¿verdad, hermano? Como los niños en la escuela. Y dígame con versículos bíblicos cómo va a ser. Quiero la estructura de cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quién de aquí sabe cómo va a ser el arrebatamiento? Dígamelo por lo que dice la Biblia, no por lo que usted piensa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo va a empezar? A eso me refiero. ¿Cómo va a empezar la venida del Señor, cree usted? Eso lo dice Mateo 25. Va a haber un telegrama que le va a llegar a los ya salvos. Margarito está en su trabajo y el Señor ya está viniendo, porque es lo que se debe interpretar en griego en Apocalipsis, que el Señor está viniendo ya. Entonces los salvos ya sentimos eso. Ya hay esa expectación allá en nuestro corazón. ¿Sí o no, hermanito? Entonces imagínense que literalmente el Señor ya está viniendo. Y nadie sabe, quizás se tarde media hora o una hora, yo no lo sé. El asunto es que de pronto Margarito ahí en un supermercado dice que trabaja. Así me contaron los hermanos. Ok. Y Margarito dejó ahí, yo no sé qué usa en el trabajo, si el cinturón o qué usa, yo no lo sé. O la carreta o la herramienta, lo que sea. Y lo dejó Margarito y va a su casa. Y dice, "Oye, Margarito, ¿qué pasó contigo?" Margarito es salvo y recibió un telegrama en su espíritu. Eso dice, como a la medianoche. La medianoche no es ni de ayer ni de hoy. La medianoche es un horario, por eso se dice las 0 horas. ¿Han oído eso? Está tremendo, hermanito.
Nadie lo sabe. Dice que es las 0 horas. Entonces, viene el telegrama. Como a la medianoche se oyó el clamor, he aquí viene el esposo. Está viniendo el esposo. ¡Salgan! Yo le dije a los hermanos, eso lo viví yo en una visión que el Señor me mostró, hermano. Yo pude ver eso. Esa escritura de Mateo 25 lo entendí. Porque empecé yo a mirar que salían incluso los jovencitos de sus escuelas. Los que estudian, los jóvenes, las jovencitas, los adultos. Hay que procurar estar bien con el Señor todos los días. Todos los días. Porque vi salir a la gente, a los salvos. Todavía no nos levantaba el Señor. Yo miraba en el rostro de las personas de todas las edades, hermano. Esa alegría ya se miraba. Empezaron a reunirse por grupos, por grupos, por grupos. Y también los que se estaban quedando. Se podía ver en su rostro porque lo van a saber. Lo van a saber, hermano, porque aquí hemos estado gritando y usted cree que es en vano eso. No, podíamos ver en el rostro de ellos su angustia, sabían que ya se habían quedado. Y yo le he contado a los hermanos y se los conté, creo que fue hace como unos 4 años que tuve yo esa visión. Y sentí cuando nos estábamos yendo, pero ya después de ahí se acabó la visión, solo me dio el Señor el ejemplo de la escritura que le estoy diciendo. Entonces, ¿cómo empieza el arrebatamiento de la iglesia? Con un telegrama a tu espíritu. ¿Sí me entiende? Después viene todo lo demás. Entonces, eso está enseñado. Eso se ha predicado, hermanito. Al menos en este ministerio, Dios lo sabe, a través de nuestras plataformas, ahí están todos los temas donde se ha tocado, se le ha preparado al pueblo. ¿Por qué? Porque si usted ya está dentro, usted está recibiendo la enseñanza, está recibiendo el entrenamiento. ¿Estamos comprendiendo, hermanito? Ahora, al que no se ha entregado al Señor, en este momento, mire, hay de todo y le decimos, esta es su oportunidad para entregarse. A ver, si me oye, hermano. Si alguien está aquí y no se ha entregado al Señor, esta es la oportunidad que tiene. Para que no se quede así como lo vimos nosotros y como lo dice la palabra, que no se quede. Dígale, Señor, yo no me voy a quedar. Déjame entregarme, déjame pedirte perdón. Aquí estoy, toma mi vida, toma mi corazón. Yo también me quiero ir con los que se van a ir, Señor. Dele un aplauso al Rey con todo su corazón, hermano. Aleluya. Bueno, entonces, ¿cómo el pueblo desarrolla esa expectación por el arrebatamiento? A través de la didache. A través de la enseñanza. A ver, ¿sí están entendiendo? ¿Sí? A la iglesia, yo no puedo toda la vida darle evangelismo. Porque, ¿cómo voy a predicar un tema evangelístico si la hermana ya se convirtió? La hermana también ya se convirtió. Están en todo su derecho de decirme, no, hermano, por favor, prepáreme para el cielo. Yo ya estoy aquí. Pero como el avión, ¿verdad, hermano? Usted ya compró su boleto y toda la cosa. Pero cuando está sentadito ahí, lo preparan. Y aunque usted no quiera oír, le están diciendo, mire, ahí está el chaleco por si pungún. ¿O no? ¿No le dicen eso? Sí. Ahí está la mascarilla de oxígeno por si se baja la presión. No estamos diciendo que va a pasar, pero hermanito, hay que ir listos, dicen, ¿verdad? No dicen hermanito, yo le digo a usted porque estoy en la iglesia acá. Pero ahí le dicen, oiga, señor, mire, estas son las instrucciones, así, así, y lo preparan. Y es desagradable que le estén diciendo, oiga, no me esté diciendo que el avión se puede caer. Sí, pero lo estamos previendo. ¿Sí me comprende, hermano? Y cuando alguien está ahí todo desabrochado, entonces pasa la hermosa y dice, no, y amárrese. No, que yo, no, aquí no es lo que quiere. Quiere llegar bien, entonces abróchese, por favor. ¿O alguien de ustedes ha volado sin abrocharse? ¿Ah? No. Si se va sin broche, lo bajan. Bueno, no lo bajan de allá, pues, pero yo pienso que le han de poner una X ahí, X roja para ya no volverle a vender el boleto. Pero es un ejemplo, hermano. Usted recibe instrucción antes de que suba al avión. Antes de que la iglesia se vaya, estamos recibiendo, ¿qué cosa, Margarito? Instrucción. Dígamelo en griego porque usted está aprendiendo. Yo sé que está aprendiendo. ¿Ah?
La didaché. Sí, estamos recibiendo didaché, instrucción. Estamos recibiendo todo lo que el Señor quiere. Nos está entrenando el Señor. ¿Se me entiende? Entonces la iglesia, a través del evangelismo personal, debe de practicar el querigma, la proclamación del evangelio a los que no son salvos allá afuera. Y si Dios trae a alguien acá adentro, ya será de Dios, hermano. Mire, nosotros estuvimos haciendo una actividad familiar hace días y le pedí al Señor un mensaje porque créamelo, es diferente un culto de gente no convertida a gente convertida, ¿o no? Sí, hermano, no crea que es igual. Aleluya, gloria a Dios. No, es diferente. Porque la gente está con expectativa. No son cristianos. Entonces ahí no voy a hacer la didaché, sino que voy a proclamar el querigma. ¿Me entiende? La palabra para el que no es convertido. Llegaron. Hicimos la campaña para familias y llegó, hermano, incluso familias de miembros de 14. Imagínense. Hasta yo me sentía raro, porque siempre estamos predicándole a convertidos, pero de vez en cuando nos corresponde, nos toca campo abierto, como en Usulután, El Salvador, gente que no es cristiana, pero finalmente hay que hacer el trabajo del Señor. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Bueno, yo quería resaltar eso, por favor. Cuando usted venga a un culto, no se queje. Oh, hoy no brinqué en el poder de Dios, pero se llevó una palabra, aprendió algo, porque tiene que aprender algo. Porque si no aprende la palabra, no sirve de nada lo demás. Es la palabra de Dios la que nos va formando. ¿Sí me comprende? Sí. Entonces, por favor, hermano, es la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, mira, tu abuela y tu madre te han hablado de esta palabra. No la descuides, porque ella te puede hacer sabio. ¿Para dónde? Para la vida eterna. ¿Qué es lo que me hace sabio para la vida eterna? Aprender la palabra. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. O sea que lo que debemos desarrollar, hermanos, es el conocimiento amplio de la palabra. Usted conoce la palabra y a usted el diablo no lo va a engañar. A ver, no sé si me entiende. El diablo no se le... Mire, el diablo rodea la vida de un hombre de Dios, de una mujer de Dios que conocen la palabra, los rodea, pero no les puede llegar como le llega a alguien que no la conoce. Quien no la conoce, hermano, el enemigo tiene fácil su trabajo ahí, porque no tiene una formación estructural de la palabra de Dios. No, hermanito, nosotros tenemos en nuestras manos la palabra. Yo creo que su pastor aquí se toma el tiempo para instruirle en la palabra. Todo eso es contado. Mire, ¿sabe cómo veo yo? No es con, vamos a decir, con intención de juzgar o prejuzgar a alguien. Pero fíjese usted que un hombre de Dios, un predicador, ve muy sano que los hermanos traigan por ahí alguna nota. Algo donde usted va a tomar nota, porque no me diga que todo el mensaje de una hora aquí lo lleva usted. ¿Es así? ¿Cómo quisiéramos todos, hermano? Todos quisiéramos eso. ¿Se me comprende? Pero no. Entonces cómprese su notita. Anote. Porque el Señor le da al predicador de esta manera, pero cuando usted estudie, el Señor le va a ampliar esos temas. Esa es la intención. Yo no estoy diciendo que lo que estoy diciendo es solo así, punto. No, yo estoy dando una estructura. Yo estoy dando simplemente los lineamientos del tema que estoy tocando, pero Dios le puede enriquecer a usted y ampliar ese tema hasta para 120 días. ¿Está claro eso? Amén. Entonces es interesante, hermano, la palabra bendita del Señor. Yo quiero mostrarle unos ejemplos porque quiero avanzar aquí, hermanos. Ya le quedó claro ahí, ¿verdad? Vamos a ver unos ejemplos del querigma.
de la proclamación pública del evangelio a los no convertidos. Ese es el querigma. Veamos Romanos 10:14 rápidamente. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿De quiénes está hablando ahí? De los no convertidos. ¿Cómo se van a convertir si la iglesia no practica el querigma? ¿Ya quedó claro, hermanito? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar alternativas. Le voy a decir esto. Yo sé que usted está pensando en el evangelismo. Está bien, gloria a Dios. En repartir trataditos. Sí, gloria a Dios. Pero ¿sabe cuál es una muy buena idea? Y hay un ejemplo en la Biblia. Es el evangelismo personal. La hermanita va a buscar otra persona que no es convertida. Con paciencia, con oración, con estudio de la palabra, con gracia, se le va a acercar. Va a empezar a tener contacto con esa persona. Se la va a ganar en amistad, se la va a ganar en confianza y al rato le dice: vamos a la iglesia, yo la invito, no se preocupe, yo voy por usted. Y si no tenemos automóvil, pues vamos a buscar alternativas, a ver cómo le hacemos. Si cada miembro hiciera el evangelismo personal, hermano, dígame si la obra no se dispara. ¿Sí? Pero estamos confiados en los medios, en la radio, en la televisión, que son una bendición, por supuesto, pero es mucho más efectivo. Por eso usted ve, por ejemplo, a Felipe. El Señor se ha dado a conocer públicamente en su ministerio. Hay un hombre que no cree. Se llama Natanael. No cree. Viene Felipe muy contento, muy gozoso, muy lleno de la presencia del Señor y le dice: ¡hey, Natanael! Encontramos al Mesías. Y dijo: ¿y de dónde es? De Nazaret. Y dice Natanael: ¿alguna vez ha salido algo bueno de Nazaret? A 30 kilómetros de donde ellos estaban, alguna vez salió de ahí Jonás y el profeta Elías. Pero usted sabe, alguien que no tiene al Señor pierde la conciencia, hermano. No está consciente como un cristiano. ¿Sí me entiende? De la palabra de Dios no la podemos olvidar. Entonces Felipe le dice: mira, ven. No, yo no creo. Como Felipe no tiene todavía una gran teología, hermanito, le dice: no, hombre, ven. No, que me... Y si usted lee eso, Felipe le dice: bueno, a mí ya se me acabaron las palabras, pero ven tú, ven y ve por tu cuenta. Ven y compruébalo. Y si vino Natanael, trato personal, querigma, trata con Natanael, lo trae. El trabajo nuestro es presentarlos al Señor, hermano. Es el Señor el que los va a tocar. Este no cree, Señor, pero te traje un nuevo cliente que no cree en ti. Aquí está. Y Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita. Cualquier fariseo hubiese dicho: ¿cómo verdadero israelita si no cree en ti? Usted sabe cómo somos, hermano. Miren ese que vino. Miren esa mujer que entró a la iglesia. Miren cómo viene. ¿Qué nos importa a nosotros? El que hace nuevas las cosas es el Señor, hermano. Él es el que transforma. Por eso Jesús enseñó reglas muy rigurosas para los convertidos y les dijo: miren, ¿saben quiénes van delante de ustedes al reino? Los publicanos, que eran los más ladrones de aquel tiempo, y las prostitutas. Ellas van delante de ustedes al reino de los cielos. Todavía está más seguro que ese que yo creo que está mal, ¿a poco va más adelante que yo?
¿Ya le quedó claro, hermanito? Jesús no criticó a Natanael. Es más, le dice, he aquí un verdadero israelita. Y entonces Natanael se quebranta. Y le dice, ¿y de dónde me conoces? Desde que estabas comiendo tus higos debajo de tu higuera, yo te vi. Ahí fue donde se quebrantó Natanael. El trato de tú a tú. ¿Ya me entendió? Está bien, repartamos tratados, hermano, gloria a Dios. Anúnciese por los medios que Dios nos dé. Todo lo hacemos, en este ministerio creemos en eso. Pero todavía es más importante el tacto. ¿Sí me entiende? Porque vas a sentir el calor de la persona. También aconsejamos nosotros que alguna vez, hermano, esa persona que usted está tratando, alguna vez invítelo a tomar un café por ahí. Un café, tal vez no va a ser una cena, pero un café. Hay restaurantes latinos aquí, hermano. Negocios así pequeños donde usted no va a pasar de gastar $7. Un café a cada uno y un par de panitos a cada uno, o un pan entre los dos, aunque sea. O no se puede. ¿Sí? Entonces el querigma busca alternativas. El asunto es, Señor, te traje un cliente, aquí está. Es duro de corazón y todo lo que quieras, pero Señor, haz lo que hiciste con Natanael. Y al rato, esos cristianos, hermano, vienen a ser mejor que cualquier cristiano viejo en la iglesia. ¿O no? Sí. En ocasiones ya andamos batallando, hermano. Ya necesitamos un overhaul en la iglesia. Elementos nuevos, partes nuevas. No porque el hermano lo vamos a sacar, a la hermanita la vamos a sacar. No, 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 por favor, compréndame. Sangre nueva. ¿Me entiende? Ministros con una visión fresca, con músculo fuerte, que traigan el deseo de trabajar en la obra de Dios. ¿Estamos en los últimos días o no? Aquí está el hermano Manzano, yo creo que él como yo he llorado, le digo, Señor, ¿cómo hago para avanzar? ¿Cómo le hago? Yo puedo sentir que el Señor viene pronto, hermano. Yo no quiero que el Señor me agarre ahí cruzado de brazos y esperando a que aquel hermano, cuando aquel hermano me apoye, yo voy a hacerlo, Señor. No, hombre, no, hermano. Que el Señor nos encuentre trabajando, intentándolo. Eso es lo que necesitamos. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo? ¿Y quiénes son esos que no han oído? Los que no son convertidos. Pero la iglesia ha dejado de practicar el querigma, hermano. Nos hemos enclaustrado. Y déjeme decirle, ¿no hay gente allá afuera que no está convertida? Millones. En nuestras propias familias, compañeros de trabajo, vecinos, o cualquier persona que usted conozca. ¿Se puede o no se puede, hermanito? No empiece diciéndole, mire, lo invito a mi iglesia, si es una dama, ese día yo quiero que se vista así. No, usted no es Dios. El que transforma es Dios. ¿Me entiende? El que transforma es Dios. Bueno, sigamos aquí. Vamos a ver otra escritura, hermanito. Tengo que avanzar, hermano. Mateo 12:41, rápidamente. Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ¿a qué cosa? A la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Cómo se puede llamar al ministerio de Jonás? El mensaje que él entregó. El querigma. ¿Cuántos cristianos había en Nínive? Nadie. Ahí hasta los animalitos tuvieron que ayunar, hermanito. Los babies, los recién nacidos. O sea que, ¿sabe por qué? Hay gente que se escandaliza, ¿sabe usted que se escandalizan con esa lectura?
Dicen, no, como Dios no es así. Dios no va a poner a aguantar hambre a un baby, a un caballito que qué sabe, que nunca ha pecado el animalito. No, es que no lo estamos mirando simplemente humanamente, sino que lo estamos mirando. Quiere decir que el pecado ahí estaba terrible, tan terrible que todo el mundo, todo ser viviente que estuviese respirando, debía humillarse ante Dios. Eso es lo que quiere decir. El pecado estaba terrible ahí en Nínive. Pero mire, se arrepintieron al mensaje de Jonás. Se arrepintieron al mensaje de Jonás. Jonás proclamó, de aquí a 40 días, si no se arrepienten, Nínive va a ser destruida. Y dice que hasta el rey se bajó de su trono, se vistió de cilicio. El cilicio antiguamente era un costal que raspaba. Y para más sufrimiento, los antiguos así expresaban su arrepentimiento, hermano. Se tiraban ceniza encima, que dice que eso picaba más. Con ello demostraban que estaban arrepentidos de su pecado. Mire lo que hizo el mensaje de Jonás. Entonces, que Dios tenga misericordia, hermano, de nosotros como pueblo que ya estamos dentro. Decirle, Señor, en realidad nosotros ya no necesitamos el querigma. Por favor, no sé si me está comprendiendo, que Dios me dé la gracia. No estoy enseñándole a usted, usted ya no necesita que le prediquen. Por favor, compréndame. Lo que le estoy diciendo es que si usted ya es salvo, ¿usted quiere que yo le dé un mensaje de arrepentimiento a usted? ¿Ah? Usted ya se arrepintió. ¿Qué necesita entonces? Según el texto que hemos tocado del ministerio del Señor Jesús. La enseñanza, la didaché. ¿Me comprende? La exhortación, la preparación. A usted hay que elevarle su volumen de aprendizaje. Y es lo que, acuérdense que eso le sucedió a Pablo. Cuando digo, miren, todavía tienen necesidad de que se les dé alimento suavecito, lechita, ¿verdad? Con la tortillita, hay que hacérsela pedacitos así, licuarle la tortillita y dárselos así, a cucharadita. Cuando él dijo, no les puedo dar alimento sólido, no puedo porque no me van a entender. Sí, no van a comprender. Entonces ese es el peligro en el que la iglesia puede caer, hermano. Yo le quiero decir que Dios me dé la gracia, hermano. Yo no estoy aquí para destruirle la fe a nadie. Dios tenga misericordia de mí. Él conoce mi corazón. Pero le voy a decir, el creyente moderno dice, voy por una bendición. Y pregúntele, ¿y qué tal si el Señor hubiese venido hace una hora atrás? Y vienes por una bendición todavía. La iglesia primitiva se reunía para hacer de bendición a alguien. No sé si me entiende. A mí me gusta mucho el pasaje aquel cuando Pedro y Juan iban a subir a orar a la hora de la oración. Ellos acostumbraban a orar 3 veces al día. Y en una de esas oraciones, ellos van y sale a su paso un cojo y pidió una limosna. ¿Y qué le dicen Pedro y Juan? Todavía no han entrado a orar. Todavía no han entrado supuestamente a llenarse de Dios. ¿Pero qué le dice Juan? No tenemos plata y oro, pero lo que tenemos. ¿Y qué tienen? ¿Cómo que qué? Esto es lo que tenemos. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levanta el paralítico, hermanito. Ahí hay una enseñanza preciosa. Yo debo venir ya bendecido aquí. Porque si no estoy bendecido, pobre de ustedes, hermano. No, en serio. Si yo no estoy bendecido, pobrecitos los hermanos de Federal Way. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el pastor vino y dice que pues vino por una bendición. No, hermano. Vengo a darle lo que el Señor ya me dio. Entonces todos por igual, hermano. Entonces cuando usted evangelice, cuando usted hable, el respaldo de Dios va a estar detrás de usted.
Eso era lo que había en la iglesia primitiva. Amén, hermanos. Bueno, vamos a seguir aquí. Busquemos Hechos 18:5. Avancemos rápidamente. Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, mire esto, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí está hablándole a los de su nación que no creían en Jesús el Mesías. ¿Y qué está practicando Pablo ahí? Sí, pero dígamelo según el texto que estamos tocando. ¿Qué está entregando Pablo? El querigma. La proclamación pública del evangelio a los que no son de Dios todavía. ¿Y cómo estaba entregado? Por entero. Esa lectura me fascina a mí. Hermano, que todos nos entregáramos de lleno. ¿Se puede, hermanito? ¿Se puede que usted busque a alguien no convertido? ¿Se puede o no se puede? Que lo busque. Usted tiene su carrito y usted le va a empezar a hablar y le va a decir, no se preocupe, yo vengo por usted. Y lo trae, y lo trae, y lo trae, y lo trae, hasta que un día se lo gana para el Señor. Eso es lo que necesitamos. Todos en el mundo. Porque Dios nos ha dado esa bendición. ¿O no, hermanito? Muy bien. Veamos. Segunda de Timoteo, o Primera de Corintios 1:21, rápidamente. Primera de Corintios 1:21, búsquelo. Primera de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de el querigma, de la predicación. ¿Cómo es que yo me entregué al Señor? Porque alguien me habló del Señor. Alguien me predicó la salvación, el arrepentimiento. ¿Quedó claro, hermano? Ese es el querigma. Hablar del Señor de esa manera. Entonces, sigamos mirando aquí. Ahora sí, segunda de Timoteo 4:17. Rápidamente, segunda de Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. O sea, Pablo está diciendo, miren, a mí no me defendió nadie más. A mí me defendió el Señor porque Él tenía el propósito conmigo. ¿Saben cuál era el propósito de Dios? Que yo le predicara, que le entregara el querigma a los gentiles. Acuérdense que Él fue enviado al pueblo gentil. Entonces, eso es lo que estamos mirando aquí. Tito 1:3, rápidamente, hermanito. Voy a terminar con esta parte del querigma. Gloria a Dios. Tito capítulo 1 versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Hay muchos más versículos que hablan del querigma, de la predicación. Y siempre va a mirar usted que el querigma se dirigió a la gente no convertida. Siempre. El querigma no se entregó a aquel que ya era de Dios. Ahora, vamos a ver la enseñanza. Les dije que la enseñanza, ¿verdad, hermanos? Viene de esta palabra didache, en griego. Y esta doctrina es la preparación, incluso también significa exhortación para los convertidos, los que ya están dentro. Y eso hacía el Señor. Él hizo didache a los que ya estaban dentro de la sinagoga, los que ya eran congregantes. ¿Y a dónde salió a predicar? De casa en casa, en las plazas, en las esquinas, donde se reuniera la gente
que no tenía al Señor en su corazón. ¿Está claro? Muy bien, vamos. Deuteronomio 4:1. Ya voy a terminar, hermanos. Gracias por su paciencia. Pero estamos aprendiendo algo, hermanitos. Amén. Deuteronomio 4:1. Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. Mire qué tremendo. Dice, ahora pues, oh Israel. ¿Quién era Israel, hermanos? Pueblo de Dios. Pueblo de Dios. ¿A quién dice Dios que tienen que saber, que tienen que oír los estatutos y decretos? ¿A quiénes? A su pueblo. Ahí no le estaba hablando a los gentiles, a los judíos en ese tiempo. Mire, la enseñanza de Dios es para los que ya son de Él. La didaché es para los que ya son de Él. ¿Está claro, hermanito? Bueno, entonces todo esto tenemos que entenderlo. Deuteronomio 32:2. Ya estamos mirando lo que es didaché, es decir, la enseñanza, el estudio, la exhortación, la preparación de los salvos. Deuteronomio 32:2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Mi enseñanza, mi didaché, dice Dios, será como lluvia. Esa lluvia es la enseñanza que Dios nos da, hermano. ¿Estamos entendiendo? Es la enseñanza que Dios nos da. Esto es interesante. Proverbios 15:33. Proverbios 15:33. El temor del Señor es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Pero dice, el temor del Señor es enseñanza de sabiduría. La enseñanza siempre va a resaltar en el tema de la palabra de Dios, hermanos. Siempre usted va a notar que Dios le está enseñando su palabra a los que son de Él. Y usa medios para enseñar, y usa medios para enseñar. Y siempre Dios, usted mirará cómo Dios va a estar usando los medios necesarios para que su palabra sea entendida por los suyos. Es lo que Dios está haciendo con nosotros. Amén, hermanos. Amén. Romanos 15:4. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Se da cuenta? El contenido de la palabra, la enseñanza de la palabra es para nosotros, los que hemos de enfrentar el futuro, los que hemos de enfrentar, hermano, la realidad del arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que saber eso. Entonces la palabra de Dios nos está preparando. Si empezáramos nosotros, si usted empieza a estudiar la palabra y pone ahí, vamos a decir en un cuaderno, en un pizarrón, en su casa, y usted pone el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, y empiece usted a notar cada versículo que diga algo con relación al rapto o al arrebatamiento de la iglesia, y usted va a distinguir, va a notar que se habla abundantemente y que Dios está preparando, está informándole a su iglesia de cómo va a ser. ¿Me comprende? Bajo qué circunstancias, incluso bajo qué señales se va a llevar a cabo el glorioso arrebatamiento. Eso está registrado en la palabra. Estaba yo mirando en la Biblia, por ejemplo, hermano, habla en el Código Real, habla de que dice que vendrá el tiempo cuando los hombres le hablarán al código de los subterfugios, es decir,
¿cómo se llaman esos aparatos que están construyendo bajo tierra donde supuestamente no va a entrar la destrucción de la bomba atómica? El búnker. Eso está mencionado en la Biblia. Usted estudia Ezequiel y se habla mucho de eso. Amós habla de los búnkers. Y cuando usted dice, pero ¿cómo? Hace años este material muy antiguo, que es el código real, habla de que los hombres le hablarán a un código para decir, déjame entrar, déjame salvar mi vida. ¿Está en Ezequiel, hermanito? Se habla de eso en la palabra. Y usted empieza a sacar todo eso y dice, padre, si hoy, si algo está de moda, los millonarios ya no están comprando casas acá sobre la faz de la tierra, que están comprando allá abajo. ¿Han oído eso en la noticia ustedes? ¿Sí? Los búnkers están de moda ya. Esa es una señal. Entonces empieza a buscar usted cada detallito y dice, es cierto, el Señor está a punto de venir. Porque todo lo que la Biblia habla, pues se está llevando a cabo. ¿Ya le quedó claro? Y entonces cuando la iglesia desarrolla ese conocimiento, hermano, viene el diablo y le dice, no, mira, quédate en casa, ya no te congregues, todo está bien. No, ¿cómo que todo está bien? Si por la palabra yo sé que el Señor está a punto de venir. Es tiempo de no quedarme. Es tiempo de sacar fuerza de la flaqueza. Dice, gloria a Dios. Eso es lo que hace la palabra, hermano. La enseñanza, el estudio, despertar nuestro espíritu para que podamos nosotros estar preparados. Amén. ¿En dónde le leí hace ratitos? Romanos 15:4 le leí, ¿verdad? Muy bien. Primera de Timoteo 4:13, avancemos. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ¿quién lo tiene? ¿Qué dice? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿A quién le estaba hablando Pablo ahí? Le estaba hablando a Timoteo, al pastor joven. Se dice que tendría entre 33 años Timoteo en ese tiempo. Pero para el judío, usted sabe que de 30 años para arriba era cuando ya creían ellos que estaba en la juventud donde ya podía entender. Entre tanto que voy, este es tu ministerio. Mira lo que vas a hacer dentro de la sinagoga, donde ya están los congregantes. ¿Cómo va a ser tu ministerio? En la lectura. O sea, la iglesia tiene que estar, hermanos, bajo un régimen de estudio bíblico. Que cada uno en casa estudie la palabra. Yo me recuerdo cuando yo era niño, en la iglesia donde mis padres asistían. Oigan, hermano, había un secretario, así se le llamaba, se elegía cada año. Se elegía un secretario. Tenía un libro, mire, un libro de notas de este tamaño y grueso. Ahí estaba el nombre de todos los miembros. Y si alguien decía, mire, yo voy a estar viniendo aquí, pues de una vez, vámonos, para que no pierda el tiempo. Tenía que leer la Biblia. Por ejemplo, mire, decían, a ver, Juan Pérez, presente, hermano. Eso lo hacían todos los domingos. Lo tengo presente. Juan Pérez, amén, hermano. Le ponían, sí vino. Capítulos leídos en esta semana. Públicamente tenía que reportar cuántos capítulos había leído. Evangelizados, tanto. Hogares visitados, tanto. Horas de oración, no, hasta eso, hermanito. ¿Usted cree que uno iba a estar mintiendo ahí? No, hermano. Usted mira, yo vi a mi padre antes de irse a trabajar leyendo la Biblia. Y yo me recuerdo, hermano, que la iglesia donde mis padres asistían era tan sana. Era gente tan estable.
Era gente que gozaba de buena salud espiritual. Tenían problemas y necesidades y eran campesinos. Y hermano, la gente buscaba al Señor. La gente buscaba al Señor. Entonces, ocúpate en la lectura. Que haya un régimen de estudio bíblico en el hogar de cada creyente. Lee la palabra, come de la palabra. ¿Y qué más dice? Ocúpate en la lectura, en la exhortación. Ahora, ¿de dónde viene esa palabra exhortación? ¿De dónde viene? De la didaché, de lo que Jesús hizo. Aquí afuera evangelizaba. Y a los que ya estaban dentro, ¿qué les hacía? Los exhortaba, les enseñaba, los preparaba. Trataba de levantar su capacidad de aprendizaje. Porque dice, la palabra te puede hacer sabio para la vida eterna. Porque la ignorancia, hermano, el no conocer la palabra, mire, yo conozco gente que sí oran mucho, pero no saben nada de la palabra. Entonces el diablo igual viene y los tumba, hermano, y acaban de levantarse de orar y ya los tumbó el diablo por ahí, por no conocer la palabra. Usted conoce la palabra y el diablo no le da tole con el dedo, no se lo da, así como lo oye. Yo conozco gente, hermano, que conoce la palabra y han estado enfrentados a la falsedad y Dios los ha guardado rectamente. ¿Por qué? Porque desarrollan un conocimiento de la palabra. Yo le decía a los hermanos, ya voy a terminar, hermano, no sé cuánto tiempo llevo en el mensaje. 56 minutos. Muy bien, tengo 4 minutos y voy a terminar. Fíjese, hermano, el FBI en Estados Unidos, los expertos que tratan el problema de la falsificación de dinero. Aquí tienen el billete falso. Déjeme poner el ejemplo. Al fin que estamos aprendiendo, ¿verdad, hermano? Aquí está el billete falso y aquí está el billete verdadero. A ellos los ponen a practicar. Y yo le hago la pregunta a usted, y use un poco de lógica ahí, de sabiduría, de su inteligencia que Dios le ha dado. ¿Cuál billete cree usted que se memorizan? El verdadero. El verdadero. Ellos no practican con el falso. Ellos dicen, si llego a conocer el billete verdadero, el falso a leguas lo voy a descubrir. Y el FBI hace eso. Entonces, ¿no dice la Biblia eso, hermano, que qué es lo que nosotros debemos conocer? Me dijo un hermano a mí, le digo, oiga, ¿por qué no lo he visto a usted en la iglesia? Y me dice, hermano, es que mire, llegaron unos testigos de Jehová y me dijeron, queremos ir a tu casa. Y de tanto que me dijeron, dije yo, ahora sí me van a oír. Y porque me dijo, yo quería aprovechar para aprender en qué creen ellos. Le dije, ¿y usted ya aprendió todo lo que cree usted? No, me dijo, ¿y para qué quiere? No, mire, hermano, yo lo exhorté porque me dijo, pastor, ya me ganaban, así estuve para que me ganaran. ¿Y para qué se mete usted a esas cosas? Le digo, si no conoce lo de Dios primero. Hermano, no sé si me está entendiendo. Si no desarrollamos nosotros conocimiento de la palabra, ¿para qué quiere usted sentarse con un musulmán? No, ¿qué le voy a...? Hoy le doy en la mollera. Pues usted no conoce su fe. ¿De qué le va a hablar? No, disculpe. La Biblia dice, y conoceré la verdad. ¿Qué me invita Dios a conocer? La verdad. Y la falsedad, no tengo necesidad de irme allá. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad, yo sé lo que es falsedad. ¿Ya le quedó claro? Bueno, hermano, no sé si quedar aquí o seguirle. Uno a veces dice, Padre, la verdad. Déjeme solo leerle esta, hermano. Lucas capítulo 1, versículo 17.
Ya no le voy a leer todo, porque le iba a leer todo el pasaje aquí, pero mejor solo el 17. Lucas 1:17, búsquelo rápidamente y vamos a terminar, hermano. ¿Cuántos han aprendido algo en esta tarde? Gloria a Dios. Si es así, me doy por bienaventurado. Dios lo va a bendecir. No hay nada mejor que entender la palabra. A ver, leamos. ¿Qué dice ahí, hermano? E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Para qué cosa? Díganlo todos. ¿Para qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ministerio de Juan el Bautista es la antesala del ministerio de la iglesia gentil. Antes, mire, el ministerio de Juan se desarrolló antes de la aparición pública de Jesús al pueblo israelita. A sus 30 años. Todavía no ha hecho aparición pública. Se oye de él por ahí esporádicamente. Pero después de ser bautizado, él hace su aparición pública. Y entonces ahí, ¿verdad? Es cuando Juan dice, ahora me toca a mí menguar y que él crezca. Yo ya desaparezco del escenario, ahora le toca a él, pero yo ya lo introduje. Preparé a Israel para su aparición pública. Entonces, hermano, esta es la antesala del ministerio de la iglesia. Hoy nosotros, antes que Cristo venga, ¿qué estamos haciendo aquí? El liderazgo de la iglesia, ¿qué hace? Preparar un pueblo bien dispuesto. Para cuando Cristo aparezca, nos vayamos todos con el Señor. ¿Lo tiene claro? Ese es el ministerio de la iglesia, hermanito. La didaché. Al salvo, prepáralo. Incentívalo, motívalo, enséñale. Vámonos. Hay necesidad de levantar nuestro rendimiento de aprendizaje, crecer espiritualmente. Hay que ser fuertes en el Señor, mirar al blanco que es Cristo. ¿Tiene problemas? Todos tenemos problemas, pero sea valiente, porque de los valientes es el reino de los cielos. Dice gloria a Dios, hermano. Bueno, todo esto, ojalá nos quede en el corazón. Dele un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gracias por oír la palabra. Póngase de pie. Quiero hacer una oración por usted, hermano. Por los que quieren servir al Señor. ¿Cuántos quieren seguir sirviendo al Señor en esta iglesia? Levante sus manitas. Yo quiero orar por ustedes de aquí. Que Dios los use, hermano. Que Dios toque sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está este pueblo, Señor, que ha escuchado tu palabra y han sido pacientes con este tu siervo inútil, Señor. Te doy gracias. Yo te ruego que esta palabra no regrese vacía. Te pido con toda la fuerza de mi corazón que esta palabra se grabe y que rinda los frutos deseados. En el maravilloso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Glorifícate, Señor, como solo tú lo sabes hacer. Glorifícate en la vida de tu pueblo. Glorifícate en la vida de los tuyos, Dios mío. Bendice a mi hermano pastor de aquí, a sus ayudantes, a cada ministro. Bendice, Señor, a todos los que han oído tu palabra y la seguirán escuchando en este lugar. Permite, Padre, que todos los que entren por este santuario crezcan espiritualmente, sean sanados, restaurados, motivados, estimulados a correr hacia la vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Trae bendición hasta que sobreabunde a estas vidas. Y glorifícate de una manera extraordinaria, Señor, en cada uno. Responde para la gloria de tu nombre. Bendice a tu pueblo de una manera especial, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que aquí hay pueblo que ama tu palabra, aman tu verdad. Yo te ruego que haya fruto de tu palabra cada día en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria.